Bienvenido Diego, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionada de este encuentro. Estoy muy emocionada, muy contenta. eh, este encuentro y lo que se abre también a partir de esta posibilidad, bueno, esta inspiración, ¿no? Que fue surgiendo y que muchas personas se fueron también sumando a este proyecto de investigación. Un proyecto de investigación sobre el trauma social, ¿no? Y bueno, empezamos la vez pasada con otra charla que tuvimos también así online, y empezamos hablando de los contenidos del trauma social, la importancia de abrir estos temas, ¿no? En este tiempo especialmente, donde todo está más a flor de piel, donde todo se puede comprender con mucha más claridad, ¿no? No son de pronto conceptos intelectuales alejados de la realidad, sino que un poquito todos podemos palpar, ¿no? Algo de esta experiencia de estrés social global y lo que nos va pasando a cada uno de nosotros. Entonces esto nos invita también a revisar otras historias de trauma social que están tan presentes en nuestro país, ¿no? Nuestro país crisol de razas, donde tenemos gente de distintos lugares del mundo, nativos, eh, gente de África, de Medio Oriente, todos con sus propios traumas, ¿no? Y todos acá conviviendo en esta querida Argentina. Y bueno, la verdad es que empezar este trabajo con este pueblo, los alemanes del Volga, esto tiene que ver en principio con que es una de las preguntas que a mí me surgían y que fuimos compartiendo con vos, Diego, es si es cierto que estos temas, cuanto más silenciados, más callados, cuanto más en secreto, o simplemente no por la intencionalidad del secreto, sino por el dolor que genera hablar de ciertas cuestiones que pasaron en las familias, ¿no? Cuanto más silenciado algo, más síntomas trae a lo largo de la historia, en la descendencia, en los territorios, en las sociedades. Entonces aparecen algunos de las experiencias de trauma social que han sido más calladas, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron los alemanes del Volga, el pueblo armenio, los nativos, los pueblos originarios de nuestro país. Y, y creo que, bueno, emprender este camino de revisar estos temas desde lo histórico, desde lo social y también desde el concepto del trauma, ¿no? Puede ser de pronto para nosotros desde ya una gran riqueza, porque vamos a aprender mucho, pero creo que puede ser también una contribución, ¿no? A las familias, a los descendientes, para que todos tengamos la oportunidad de procesar algo de todo eso que está en nuestro inconsciente familiar y colectivo. Sí. eh, bueno, ¿qué tal, Vero? Y a todos también saludo. A todos y a todas. Eh, sí, sin duda. eh, Ahí se fue la señal de Diego, me parece. ¿Ustedes me pueden escuchar? ahora Diego, sí. ¿estás ahí? A ver ahora. Sí, estoy. Ahora estoy. Se había ido. Sí, sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ahí sí. Bueno, no, lo que quería decir un poco a raíz de esto que señalás, es que cuando uno habla de grupos como grupos humanos, como los alemanes del Volga, llamados también los alemanes rusos o los alemanes étnicos, eh, no, nos lleva a tratar, más allá de las singularidades y especificidades de ese grupo humano, nos lleva a recorrer los grandes nudos de nuestra sociedad
y de los procesos que venimos atravesando como humanidad también. Que estos pueblos, grupos que han mantenido una identidad colectiva tan fuerte como los alemanes del Volga, a lo largo de décadas y de centenas de años, nos obliga a recorrer momentos claves de nuestra historia no solo como país, sino también como humanidad, porque recordemos que la historia de los alemanes del Volga no empieza en la colonia Hinojo, pero tampoco empieza a orillas del río Volga. Ahí recorrer esa trayectoria de esas personas nos lleva a pensar, pero por decir un momento de la historia, porque en realidad podríamos ir más atrás, pero un primer toque podría ser, imaginemos una Europa, guerras imperiales, los imperios austríacos, el imperio ruso. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando antes de la Revolución Francesa. Imaginemos esos reinados disputándose también el control interno de Europa, pero también del resto del mundo. Guerras de frontera permanentes, el acoso y la disputa entre Occidente y Oriente, Oriente embestido con el Imperio Otomano, avanzando sobre Europa, y Europa tratando de construir una identidad europea, pero fragmentada en múltiples reinos, señoríos. Imaginemos entonces los campesinos de esa Europa, que eran la mayor parte de la población, aquellos que producían los alimentos, aquellos que aún no habían sido desalojados a las ciudades, porque eso también es los alemanes del Volga, el momento en que salen de Alemania y se dirigen a Rusia, es justamente un momento de guerras imperiales en Europa, donde Europa está resolviendo la hegemonía interna y también externa, pero también es un momento donde se está definiendo el desarrollo de lo que hoy decimos la sociedad capitalista, es decir, una sociedad en la que la mayoría trabaja por un salario en grandes ciudades. Y eso fue un cambio enorme, porque los llamados alemanes del Volga, que salen de Alemania invitados por, bueno, ahora podemos entrar un poco en la historia, pero yo quería como contar esto un poco, que imaginemos ese momento. Esos campesinos a orillas del río Rin, acosados por las guerras imperiales, acosados por hambrunas, acosados por los despojos de tierras, porque ese es un momento justamente de formación del capitalismo, entonces de concentración de la tierra. Imaginemos ese momento, esos campesinos alemanes, que no todos eran campesinos tampoco. Había muchas profesiones, mucha variedad de profesiones. Eran poblaciones muy calificadas también. Pero entonces, ¿cómo sería esa realidad como para que esas poblaciones, no necesariamente desposeídas, sino en algunos casos acomodadas al estilo de la época, con sus oficios y demás, resolvieran abandonar las orillas del río Rin? Decidieran abandonar el suroccidente de Alemania, porque mayormente estaban en esa zona, aunque también migraron poblaciones del este alemán. Pero el oeste alemán es de donde partieron esos primeros grupos, y ahí sí, bueno, invitados por la que era en ese momento la emperatriz rusa, que era una alemana, Catalina II, Catalina la Grande, aunque su nombre en alemán es otro. Ella los invita, por decir de alguna manera, porque también le interesaba llenar de compatriotas, de los cuales entendía que eran personas laboriosas y demás, ocupar una zona de Rusia en disputa con el Imperio Turco, que es todo el Cáucaso, es toda esa región del sur ruso entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que estaba lleno de personas también. No eran territorios vacíos. Y Catalina los invita para que ellos laboriosamente
contribuyeran con el aumento de la producción alimentaria, que era una gran preocupación, la producción de alimentos, sobre todo de trigo, para Rusia. Los invitaba también para lo que se ha llamado la frontera viva, ¿no? Ya no una frontera marcada solo con fortalezas, con regimientos, sino una frontera con personas que fueran leales a la corona y al imperio ruso. Que eso es interesante porque lo vamos a ver, esto se repite en la historia de los alemanes del Volga, ser parte de una frontera viva, porque eso les va a pasar de vuelta en Argentina. Sí. En ese sentido, la frontera viva también era frente a los problemas con las mismas poblaciones rusas que tenían su resistencia al imperio, a las políticas del zar, campesinados rusos también en esas extensiones de tierras. Entonces, estos alemanes llegan después de muchos meses de a pie, en carros, en barco, llegan a estas regiones para asentarse con promesas de que en un punto fue importante, porque Catalina lo que les otorgó fue la libertad de culto. En ese contingente de alemanes había protestantes y había católicos, pero también les permitió la libertad del idioma, ciertas libertades jurídicas, el no pago de impuestos, la exención del servicio militar. O sea, era una serie de beneficios, ¿no? Digamos, los alemanes, estos iban hacia un mejor lugar, o al menos ese. Ahí te perdimos, Diego, de vuelta. Quizás sería bueno, mientras Diego va volviendo, que si acá seguramente hay personas que nos están escuchando y que son familiares de los alemanes del Volga, que nos cuenten si saben algo de esa historia, de lo que está compartiendo Diego. Esta es una historia muy interesante de reflotar, porque como suele suceder con los inmigrantes, en muchas familias la historia se cuenta, se relata desde que llegaron a la Argentina, ¿no? Y en realidad todos sabemos que esta historia no empieza cuando ellos vienen, que hay una historia detrás. Y en el caso de los alemanes del Volga, esta historia se remonta a varias generaciones antes de lo que conocemos que fueron los alemanes que vivieron en Rusia, ¿no? Ahí volviste, Diego. No, les estaba diciendo a todos que nos cuenten, mientras vos vas relatando, si saben esta historia, porque en general esto es lo que pasa en las familias, que hay una novela familiar que empieza en muchos casos en Argentina, ¿no? Digo, en términos generales en los inmigrantes, empieza acá, ¿no? Con la generación que vino. Y uno de los descubrimientos de nuestro trabajo con las familias, en el análisis transgeneracional, también las constelaciones familiares han aportado mucho. Una de las cosas que vemos tan frecuentemente, es que esa historia que quedó del otro lado del océano es tan parte del universo familiar como la que se empieza a contar en nuestra tierra, ¿no? Y de hecho muchos síntomas que aparecen en las familias tienen que ver con eso que quedó del otro lado del océano, con eso que quedó muchas veces en el desconocimiento, ¿no? Pero que en el mundo inconsciente circula o que circuló a través de algunas frases muy cotidianas en la familia, como por ejemplo la comida no se tira, porque la comida hay que cuidarla, o no se sabe, ahora comemos, pero no sé, hay gente que tiene hambre o que la pasa mal, ¿no? Estos relatos, ¿no? O el mundo es peligroso, quién sabe ahora qué más va a pasar, son frases que si uno las escucha con otro enfoque, ¿no? Con otra mirada, muchas veces traen historias que son más grandes que ese momento donde la frase se expresa, ¿no? Que a veces justamente son esas frases las que
van hilando este tejido transgeneracional y nos llevan a paisajes y a momentos que son insospechados, ¿no? Y lo que vos traes es también la historia de los alemanes del Volga que vienen de muchas inmigraciones, que la inmigración a la Argentina fue quizás la última para los que se quedaron acá, pero que vienen de una historia previa, ¿no? Y es interesante esto que decías, ¿no? Ser parte de una frontera viva, porque sí, es lo que les pasó en Alemania, les pasa en Rusia y les pasó en Argentina, ¿no? Como de pronto estas experiencias no se dejan tan fácilmente atrás, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó la imagen de estos, de los tres ríos, ¿no? Sí, Hablando de los alemanes del Volga llegados a la Argentina, que no agota la realidad de los alemanes del Volga. Pero esta claro. cosa de irse del río Rin al río Volga y del río Volga al río Paraná. eh, Que son muy parecidos. sí, Son muy parecidos en el paisaje. Eh, Ahora podemos mostrarles algunas imágenes, pero los paisajes son similares, también el campo en Entre Ríos, que es uno de los lugares de asentamiento, es muy parecida a la zona del Volga, donde ellos también habitaron tantas décadas, ¿no? Son muy parecidos. Sí, ¿estás ahí, Diego? sí, sí, bueno, hoy es un día especial. Además, tormenta, estoy en el río Paraná, de hecho, en el delta del río Paraná. Estás Y, fenomenológicamente en el campo. y bueno, la sudestada y todo lo demás. Sí, Por lo menos tengo luz y un poco de internet. Esperemos que nos acompañe. sí, sí. Este, no, bueno, esto, ¿no? De lo que vos señalás de la antigüedad de los procesos y de la repetición de procesos históricos. Este pueblo que, que se va configurando como pueblo también a medida que va atravesando eh, eh, trayectorias históricas muy intensas, similares. Eh, el haber dejado Alemania, el llegar a Rusia y luego el irse de Rusia. ¿Se me escucha, Vero? Sí, sí, te escuchamos bien. Pero también tener en cuenta que los alemanes del Volga, los alemanes rusos que se van de Rusia, es un pequeño porcentaje en relación a lo que se... Ay, se fue de nuevo. Bueno, parece que además, tengo que decir, estamos trabajando con trauma. Siempre que hablamos de estas cosas, el campo expresa, ¿no? Todos los contenidos, esto, ¿no? La disrupción, la discontinuidad, la separación, lo que no se puede contar. Bueno, sabemos que hay también elementos de la realidad, pero no podemos dejar de nombrar esto, ¿no? Porque suele pasar. Así que es muy importante cuando trabajamos con el trauma social saber que esto es parte de lo que sucede en la realidad y de lo que nos sucede profundamente también. Porque a todos nos cuesta escuchar ciertas historias difíciles, nos cuesta conectarnos con las emociones que vienen ante estos relatos. Entonces todos nos desconectamos un poco, ¿no? Como sucede ahora con la charla de Diego, que por momentos se corta internet y se lo llevan. Esto también nos pasa, ¿no? O que de pronto no queremos hablar o no queremos preguntar porque nos parece que esta persona se va a poner muy triste o se va a angustiar. Entonces, son los mecanismos de defensa que existen en nuestro mundo interno, que existen en las familias también. Las familias muchas veces sienten que sobre ciertos temas hay dificultades para hablar, o es mejor no hablar, o es mejor callar. El problema es que vamos observando que a lo largo de las generaciones hay temas que se repiten. Hay especialmente grupos que se vuelven muy sintomáticos. Esta es también una observación mía. Yo vengo trabajando hace muchos años en el trabajo sistémico y la verdad es que hay grupos sociales que desde mi observación tienen mucho sufrimiento. Podemos decir que el sufrimiento es humano, ¿no?
pero hay ciertos grupos que viven experiencias muy dramáticas, ¿no? De mucha enfermedad mental, por ejemplo, de muchos accidentes, tragedias. Y los alemanes del Volga son uno de estos grupos, es en mi observación. Por eso también es muy interesante para nosotros hacer la investigación, para poder ver si este fenómeno, abriendo el campo, ¿no? Y abriendo a otro universo, donde los que consultan no son personas que estén con síntomas, sino la población en general, esta observación se sostiene o se modifica, ¿no? Para eso justamente es que tiene sentido investigar, ¿no? No, hablaba recién mientras vos te ibas y volvías que esto que pasa hoy, porque hemos hecho otras charlas, pero hoy especialmente está muy mal Internet, o es el fenómeno del trauma que te lleva, te desconecta porque hay cosas que cuesta escuchar o que mejor no se dicen, ¿no? Porque son fenómenos también muy, muy parte, ¿no? de estas experiencias. Todo esto no dicho, a veces es difícil empezar a contarlo, a relatarlo, y bueno, es parte de lo que tenemos que hacer consciente también. Bueno, yo también me agarra como esto de querer dejar al menos algunas ideas para que las podamos abordar antes que se me corte la señal. Como tratar de dejar el mensaje antes de... no, pero me parece que en la historia, por ahí para decir si uno tuviera que hacer un resumen de la historia de los alemanes del Volga y luego ir pudiendo avanzar en cada porción, es esto que vos traes de las enormes penurias atravesadas. Hay momentos en la historia de los alemanes del Volga de relativa tranquilidad, pero es una tragedia que lleva centenas de años. Ellos llegan a las penurias que ya vivían en Alemania, se encuentran en Rusia teniendo que partir de cero en un clima hostil, porque Catalina los querría mucho, pero el imperio ruso no hizo mucho por los alemanes, lo cual tiene una doble cara. Les dio también autonomía, porque si bien no se hizo cargo de la reproducción material de los alemanes del Volga y ellos tuvieron que, a fuerza de trabajo, emprender la construcción de sus aldeas y bares, tanto a orillas occidentales como orientales del Volga, en regiones montañosas y en llanuras, o sea, en todos los climas posibles, ellos pudieron levantar sus aldeas. Y así estuvieron desde que llegaron en el 1764, cuando los Catalina, 100 años de relativa tranquilidad. Y abandono, ¿no? Es este juego del abandono y a la vez la autonomía. Hablo en términos sociológicos, ¿no? Porque la autonomía tuvo que ver con también la construcción de los alemanes del Volga de su vínculo con la tierra, porque se les obligó a ser agricultores. El proceso de los alemanes del Volga cuando llegan a Rusia es un proceso también de recampesinización, porque había algunos que eran doctores, había ebanistas, había carpinteros, había herreros, pero a todos se les obligó a ruralizarse en términos de agricultores, que por supuesto era un elemento que estaba ya en su ADN, pero tuvieron que ruralizarse todos. Por eso y por otras razones ellos conformaron estas estructuras que luego las van a repetir en Argentina y en los países donde fueron luego, que es las estructuras de aldeas. La urbanización de los alemanes del Volga, tanto en Rusia como después en los demás países, fue con un sistema de aglomerados, pequeños aglomerados en el campo. No fueron dispersados en el campo. En Rusia tenía que ver con una cuestión de seguridad, porque venían las hordas, las tribus de los distintos pueblos nómades que habitaban esas zonas, y había saqueos, había secuestros, había destrucción, robos, etc. Y entonces la idea era una manera de, bueno, refugiarse un poco como en el castillo feudal, ¿no? Y protegerse de alguna manera. Entonces,
Esto era el día a día. Sin embargo, en esos 100 años, en esos 100 años, dice Diego, y ahí se va, y ya va a volver. Lo importante es sostener el movimiento, ¿no? Bueno, ahí estoy leyendo algunos mensajes que están poniendo en Instagram, donde también van contando algunas experiencias. Que bueno, que es importante también que podamos ir compartiendo esto, ¿no? Porque la historia necesita ser revisada. Estamos en un momento donde necesitamos revisar aquello que se está actualizando permanentemente, pero ahora, especialmente a partir de la experiencia del COVID, del confinamiento, ¿no? Pensaba esto que traía Diego, ¿no? Los alemanes del Volga que vivían en aldeas, de manera de preservarse, ¿no? Como pequeños núcleos en Rusia y que después lo repitieron en Argentina, ellos siguieron con el mismo diagrama de convivencia, ¿no? En pequeñas aldeas y grupos, también porque muchos de los que llegaron, sobre todo en las primeras corrientes inmigratorias, ahora cuando vuelva Diego nos va a contar, también se encontraron en muchos casos en territorios donde todavía estaban los nativos, ¿no? Estaban los aborígenes. Entonces, de alguna manera, esta experiencia que habían vivido en Rusia se vuelve a repetir en la Argentina, ¿no? Sobre todo los que llegan hacia 1880, las primeras corrientes inmigratorias, desde 1880 hasta 1910, más o menos, es que vienen los alemanes del Volga con mayor densidad poblacional, ¿no? Diego, ¿estás ahí? sí, sí. Ahí estás, bueno. Te fuiste de nuevo, pero ahí te estábamos esperando. Entonces hablabas de las aldeas y los saqueos, los secuestros y todo esto que vivían en Rusia. Claro, bueno, esto del juego entre la posibilidad de la autonomía económica, cultural, religiosa, del idioma. Ellos en las escuelas formadas por ellos mismos se seguía hablando alemán, no se hablaba ruso. No tenían que pagar impuestos ni hacer el servicio militar, con lo cual en esos 100 años hubo abandono, pero también hubo estas libertades. Y así fue como se transformaron en poblaciones muy prósperas, a pesar de todas estas amenazas y permanentes despojos de otros grupos que invadían esas zonas. El problema es que después de ese año, ya por supuesto Catalina la Grande ya no existía, ya no había alemanes en el trono ruso, y lo que hace Alejandro II, en ese momento el zar, que luego sería asesinado por un atentado del movimiento campesino ruso, antes de que lo maten, él intenta rusificar a los alemanes del Volga. Instala una política de... Hola, hola. Diego, te fuiste. O sea, no te fuiste, pero se corta el sonido. Hola. Bueno, hay que tener paciencia hoy, mucha, mucha paciencia. Bueno, voy leyendo acá unos mensajes. ¿Estás ahí, Diego? Hola. Hola, hola. Bueno, él decía esto, ¿no? Que mientras vivía Catalina la Grande, ellos tuvieron este tiempo, desde la historia de los alemanes del Volga, ellos lo cuentan como protección, ¿no? Fue un tiempo donde estuvieron protegidos y pudieron sostener estos acuerdos que habían hecho con ella, preservar el idioma, no hacer el servicio militar, mantenerse como un estado independiente dentro de Rusia, por eso él hablaba, ¿no? De la autonomía, y a la vez estaban a la deriva, ellos tenían que poder producir y bueno, y sustentarse, ¿no? Como agricultores, habían perdido
sus profesiones de base, pero a su vez tenían la oportunidad también de salir de una Alemania tan llena de guerras, ¿no? Lo que hablabas hace un ratito. Eso también en la familia se lo relata como un alivio, salir de las guerras europeas tan crueles y vivir en un estado de más paz. Pero bueno, eso duró un tiempo y bueno, ahí pasa esto que estabas contando, ¿no? Cuando muere Catalina y Alejandro II es asesinado en este atentado, te quedaste ahí. Sí, sí, por eso, ese es como otro gran momento en la historia de este pueblo, que ya se iba conformando ya como un pueblo con claridades incluso con respecto a los alemanes. O sea, ya no, los alemanes del Volga ya eran una entidad en sí misma, con referencia a Alemania, pero ya tenían 100 años de caminar en otros contextos geográficos, en vínculos con otras poblaciones, habiendo tenido que resolver problemas como el de la seguridad o como el de esta cuestión de construir canales de riego por la geografía a la que habían llegado, en las zonas montañosas, por tanto, por eso hay muchos inventores en los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga son grandes inventores, por ejemplo, de maquinaria agrícola, que traen a su vez a la Argentina, por ejemplo. Innovaciones agrícolas. Entonces, eso es porque se encontraban en un escenario donde tenían que resolver problemas, pero con este juego entre la libertad y el abandono. Ahora, cuando viene Alejandro II, los quiere rusificar. Le dice, bueno, ahora en las escuelas se va a hablar ruso, va a hablar más alemán. Todo el mundo hablaba alemán en esa región. Y al mismo tiempo le dice, ahora van a hacer el servicio militar y van a pagar impuestos. Entonces, bueno, frente a eso hubo muchos que dijeron, ya estamos hablando 100 años después, un poquito más, 1874, dicen, nos vamos al otro lado. Porque en estas condiciones, la mayoría se queda, pero decenas de miles se van a Canadá, a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. Emprenden ese recorrido porque también entendían, en el caso argentino, recordemos la ley de un año atrás, de 1873, la ley Avellaneda de colonización y migración, promoción de la inmigración y colonización. Esas dos cosas juntas estaban en la ley Avellaneda. Entonces, de alguna manera, entendieron estos alemanes del Volga, a partir de sus contactos y sus averiguaciones, de que Argentina era una tierra propensa a esto de la paz, a condiciones de paz en las cuales poder desarrollarse. Pero ellos tampoco sabían de que el gobierno argentino también necesitaba una frontera viva frente a los nativos, en su guerra y en su avance sobre los territorios de los distintos pueblos originarios, como había hecho Catalina II en Rusia. Entonces se repite la historia de la frontera viva, pero los alemanes del Volga también ya habían aprendido, entonces cuando el gobierno argentino dice, bueno, ahora tienen que ir al campo, y era el modelo de la familia dispersa en el campo aisladamente. Y ellos dicen, no, nos pegamos la vuelta, ni venimos, nosotros vivimos en aldeas. Entonces, en las negociaciones con el gobierno argentino le imponen el sistema de aldeas que habían desarrollado en Rusia. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo ya había un modelo urbano, que también es una idea distinta de relación entre campo y ciudad. Es una manera diferente de concebir los espacios agrarios y urbanos. Bueno, en ese sentido, la importancia que tienen los templos religiosos para los alemanes del Volga como un lugar de encuentro también, la iglesia. Lo primero, a la iglesia se le dedica mucho. Bueno, Argentina es un ejemplo de eso. Las colonias de alemanes del Volga, sus iglesias son lugares no solo de veneración, sino también de mucha dedicación arquitectónica y de expresión cultural, como es también mantener las músicas, a pesar de los cambios y las incorporaciones de instrumentos, incluso instrumentos de origen de Medio Oriente, ¿no? Los alemanes de Volga también incorporaron ciertos instrumentos de cuerda en el contacto con estas tribus desde el Imperio Otomano, o con los armenios, o con los árabes, en los cuales a través del Cáucaso había intercambio. La riqueza que incorporaron en esas
trajeron también aquí. Entonces, ahí es interesante, ese es como otro gran momento, ¿no? Cuando uno escucha entrevistas de alemanes del Volga, es interesante porque nunca hay una añoranza de la forma de vida del pueblo, de cómo ellos van resolviendo y se van eligiendo de vuelta como cultura, como idioma, como pueblo, pero no porque quieran volver a Alemania. De hecho, muchos dicen, no, estamos orgullosos de ser argentinos. Somos más argentinos en la medida en que somos más alemanes del Volga, o que celebramos esta colectividad, ¿no? Este estar juntos. Hablando de mano, no. Entonces es interesante, porque no hay una añoranza, una tierra perdida, porque esa tierra fue cambiando, ¿no? Los ríos fueron cambiando. Sin embargo, hubo un regenerarse, un crearse en cada lugar, ¿no? Sí, en ese sentido también los argentinos, ¿no? Que son descendientes de alemanes del Volga, que fueron culturas también más cerradas, ¿no? En principio no se mezclaban tanto con los lugareños con los que estaban, ¿no? Tendían a mantener tradiciones y a sostener la descendencia dentro de los mismos orígenes, pero a la vez estos argentinos decían que eran alemanes del Volga y hablan de hecho un dialecto, ¿no? El dialecto ruso-alemán, pero tampoco podían decir que eran realmente alemanes, tampoco podían decir que eran realmente rusos, eran argentinos un poco extraños porque hablaban entre ellos o hablan entre ellos en otro idioma, ¿no? Y tienen costumbres muy particulares. Entonces también hay algo como de una especie de nación propia, ¿no? Como de una identidad nacional muy propia que no es de ninguna de estas grandes patrias, ¿no? Ni de la cual les viene el idioma y toda una cultura, ni tampoco del territorio ruso donde estuvieron 200 años, ¿no? Y del todo en Argentina tampoco. Entonces, esto, ¿no? Que quizás también pueda aparecer como una identidad que está en construcción también, ¿no? Una identidad que no es de ningún lado y a su vez siente una vieja nostalgia. Eso se siente, se percibe mucho en sus descendientes, ¿no? Pero es como una nostalgia que tampoco sabe a dónde volver. Esa sensación me queda a mí, ¿no? Sí, que me hace acordar un poco a cuando se habla de los pueblos sin Estado, las naciones sin Estado, que en algún momento se habló para el pueblo judío, pero bueno, después el pueblo judío, o una parte al menos del pueblo judío, resolvió fundar el Estado de Israel. Pero los gitanos son otro pueblo sin Estado, una nación sin Estado, y también fueron perseguidos. Los pueblos sin Estado en la modernidad son muy perseguidos, son muy atropellados, y en ese sentido los alemanes del Volga también supieron defenderse, a veces, digamos, y eso también es problemático. En el caso en Argentina, pero también en Rusia, ellos, esto de frontera viva era frente a un otro indeseable, ¿no? Ellos eran eran carne de cañón, pero como la carne de cañón civilizada, ¿no? Recordemos cuando en Argentina la promoción de la inmigración y la colonización era porque las élites argentinas entendían que los gauchos y los indios había que matar a todos, dicho rápidamente, o al menos había que desplazarlos, porque eran salvajes y no eran demasiado amigos de la civilización, y había que llenar la Argentina de laboriosos europeos del norte. Entonces los alemanes a priori, en un primer momento, entraban en ese encuadre deseable. Ahora, como pasó en Rusia y pasó en Argentina, los alemanes del Volga, en su vocación enorme de autonomía, siempre fueron pasibles de sospecha, como todo grupo que mantiene márgenes de autonomía frente al Estado, siempre es sospechado. En ese sentido, como decía, una parte vino cuando los quisieron rusificar, una parte hizo pasos para atrás, volvió a los puertos alemanes y se embarcó hacia América. Pero la gran mayoría, algunos millones de alemanes del Volga se quedaron en Rusia. Y ahí empezaron de vuelta sus penurias.
100 años después de haber trabajado todo eso, tuvieron que hacer el servicio militar. Entonces fueron a pelear en nombre del zar ruso contra los japoneses, contra los turcos. Ahí La estamos, Primera Guerra. ahí estamos antes de la Primera Guerra, ¿no? 1904 sería eso más o menos. Claro, principio, la guerra con los turcos es incluso antes. Es ahí nomás cuando Alejandro II dice, bueno, ahora basta. Hola. Hola, hola. Parece que de las guerras no se puede hablar. Sí, hubo una guerra entre Rusia y Japón. Ahí entre 1904 y 1905, duró un año y algo. Y Diego contaba guerras con los turcos también previas, donde ya los alemanes del Volga tuvieron que participar, tuvieron que entrar en la milicia rusa, en el ejército ruso y participar de la guerra. Así que quienes tienen antepasados, ancestros que vinieron después de esas fechas, después de 1905, es posible que algún familiar haya participado de la guerra, haya sido enlistado en el ejército. Estas fueron guerras muy sanguinarias, muy terribles, y donde en general tenían que atravesar toda la Siberia. Por lo menos la guerra con Japón fue así, tuvieron que atravesar toda la Siberia hasta llegar al territorio donde se lleva adelante el litigio, ¿no? Que es en la costa de Japón. ¿Estás ahí, Diego? Sí, 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 sí. Volviste. Te está escuchando. Sí, sí. No, esto decía Sí, que pueden hacer memoria, que quienes saben que de pronto sus abuelos, bisabuelos vinieron después de esa fecha, es probable que alguno de sus antepasados haya tenido que ir a la guerra, ¿no? Algún adulto o joven que ya eran enlistados en el ejército. claro, sí. Y también a la Primera Guerra Mundial, que también ahí fueron. Por eso muchos alemanes del Volga dicen, pero nosotros hemos peleado por zar. Hola. Bueno, vieron que cuando hablamos de las guerras se pone más difícil, así que lo podemos tomar como estas cosas que no se pueden contar con facilidad, ¿no? Que hay mucha resistencia para hablar de esto. Y esta es una característica no solo de este tema en este pueblo, en general cuesta hablar de lo que pasó en esos temas, en las temáticas de conflictos, grandes conflictos sociales. Es uno de los lugares que más culpa, vergüenza, incomodidad genera, ¿no? Hablar de la participación en las guerras, como si esto fuera en realidad una decisión. Pensemos que en esa época no había casi posibilidad de negarse, ¿no? Iban a buscar a los chicos, a los jovencitos, adolescentes, a la familia, a la casa, en la aldea, en el campo, y se los llevaban, ¿no? O al hombre de la familia también, no había posibilidad de negarse. Si se negaban, los mataban, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuántas huellas ha dejado en las familias estas experiencias de guerra? Porque las personas que volvían de las guerras volvían totalmente atormentados, ¿no? Esto sigue sucediendo ahora gracias al reconocimiento de esas escuelas. Es que Freud vira su teoría sexual y empieza a incluir el concepto del trauma por guerra, ¿no? Y el concepto de eros y tánatos como otras motivaciones que están actuando desde lo inconsciente, ¿no? Entonces piensen que los ancestros que sobrevivían a la guerra y que volvían a su casa, volvían en general traumatizados, con traumas muy graves, muchas veces con secuelas físicas muy graves, y esto generó secuelas enormes en las familias, ¿no? Eran momentos muy, muy duros, ¿no? Todo lo que gira alrededor de la guerra es terrible, es horroroso, no es solamente la guerra, es todas las consecuencias durante y después de la guerra, el hambre, la violencia con la que venían muchas veces estos hombres, ¿no?
a consecuencia también del estrés postraumático, pero eso no se podía entender así. Entonces llegaban a la familia y muchas veces la mujer decía, yo tengo que trabajar y hacer todo sola, él no está enfermo o está mal psicológicamente o no puede trabajar porque le quedaron secuelas físicas tan graves por los daños propios de la guerra, que no puede colaborar en nada, es como un hijo más. La tristeza, bueno, las consecuencias de estas experiencias son enormes y siguen atravesando las generaciones, ¿no? Porque lo que vemos muchas veces en este trabajo es que la locura de la guerra, la experiencia en sí misma, ¿no? Que es absolutamente atormentadora, persiste en las familias, persiste en las generaciones, la violencia persiste en las generaciones. Entonces, bueno, pensar que todo esto que pasó, en el fondo, sobre todo si de esto no se ha podido hablar, no pasó. Sigue presente entre nosotros, ¿no? De otra manera, con otro maquillaje, si quieren, otro contexto, pero no hemos salido de esas secuelas porque no hemos tenido espacio para poder hablar de esto. Digo, también parte del sentido de este encuentro es poder hablar de todo esto que pasó en un grupo social donde esto ha tenido poco espacio. Esto que quizás ahora cuentes un poquito, Diego, que pasó con los que quedaron en Rusia, ¿no? Pensando que las corrientes inmigratorias fueron más o menos de 1880, 1910, o las que vinieron a la Argentina, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, Entonces, porque después ya no pudieron salir más de Rusia. claro. Sí, los que se quedaron, bueno, a partir de, por eso, recordemos ese momento de 1870, mediados de 1870, una parte se viene y otra parte se queda, pero los que se quedan empiezan a sufrir, bueno, por un lado es cuestión de que después siguieron viniendo, porque con la rusificación también había un problema del acceso a la tierra. Porque los alemanes del Volga avanzaron, llegaron a poner en producción entre 2 y 3 millones de hectáreas. Pero la corona rusa, el imperio ruso, la estructura administrativa, no estaba la idea de propiedad privada en un primer momento. Y entonces se entregaban a lo que ellos le llamaban las comunas el control de la tierra y eran parcelas acotadas. Entonces, los alemanes del Volga no podían comprar tierra, en ese sentido tenían como un poco cerrada la expansión. Pero además de eso no era propiedad de ellos la tierra. Por eso es que a lo largo de la historia, para los que se quedaron, y mucho antes de que Rusia se transformara en la Unión Soviética, hubo sucesivos despojos de las tierras. Había, ya sea por los pogroms o por distintas acciones de parte del zar, de despojo directo de las tierras del Volga. Porque tenían que, como los alemanes del Volga mantenían esa diferencia con la población rusa, entonces cuando la población rusa crecía y hacía falta tierra, iban y le sacaban a los alemanes del Volga. Por más que mantenía con Alemania cierto diálogo, pero Alemania no podía interceder tampoco demasiado frente a las autoridades rusas. Esta situación sui generis, digamos, de autonomía y diferencia, se mantuvo y lo pagaron caro los alemanes del Volga. Entonces, esos que se quedaron, inmediatamente en los años, imaginemos la Primera Guerra en 1914, y ya enseguidita, antes del final de la Primera Guerra, estalla la Revolución Rusa, 1917. Ya ahí nadie más pudo salir. Y los alemanes del Volga fueron, como muchas poblaciones campesinas de Rusia, el objetivo de masacres, tanto de los ejércitos blancos del zar como de los ejércitos rojos bolcheviques, porque siempre eran acusados de pasar información.
estar de parte de, o de parte de los revolucionarios o de parte del régimen. Es verdad que hubo alemanes del Volga que participaron en uno u otro bando, o incluso hubo levantamientos campesinos que fueron reprimidos y los alemanes del Volga en ese sentido eran parte del campesinado ruso. Entonces, en todos esos años de convulsión, eran deportados a Siberia, eran fusilados, eran ejecutados, incluso hay relatos del asesinato de los hijos mayores de los insurgentes, porque había, claro, un sector de los alemanes de Volga estaban con los movimientos campesinos. Entonces, a los insurgentes identificados iban, y claro, como no lo podían agarrar, iban por su familia y fusilaban al hijo mayor. Entonces, bueno, esto se sigue haciendo, ¿no? Hoy hoy el Estado de Israel, por ejemplo, cuando a un atentado de algún palestino, por supuesto ya ese palestino no pueden juzgar, no pueden poner preso, no pueden matar, no pueden hacer nada y van por la familia. Sí, un poco se instala la lógica del ojo por ojo, ¿no? Y en los tiempos de la Revolución Rusa fue eso, y los alemanes del Volga pagaron caro eso. Tal es así que, por supuesto, no hablemos ni siquiera de las cosechas incautadas por los distintos ejércitos. Por eso hay una hambruna grande en tiempos ahí todavía no se había resuelto la Revolución Rusa en 1920, mediados de 1920, de hambrunas enormes con miles de muertos, porque justamente las cosechas eran incautadas. Quienes las habían cultivado no accedían. No es que no tuvieran alimento, eran expropiados del alimento. Recién, claro, cuando ya triunfa la Revolución Rusa, viene un momento de reconocimiento de las distintas nacionalidades, se crea la República Autónoma de los Alemanes, la República Autónoma Soviética de los Alemanes del Volga. O sea, el régimen comunista otorga como un cierto reconocimiento a esa población. Pero esto se da en un marco en donde hubo también colectivización obligada, digamos, en donde había que trabajar las tierras colectivamente, había que desplazar población para el desarrollo industrial, o sea, estamos hablando ya de Stalin, ¿no? Y el contexto comunista. El contexto comunista, en los alemanes de Volga, ya el zarismo había sido penoso. Y la victoria del comunismo no trajo alivio. Sí, se creó la República Soviética de los Alemanes del Volga, pero con ciertos márgenes de libertad y autonomía y reconocimiento. Pero al mismo tiempo se los obligó, por ejemplo, hubo contingentes de hombres, miles, alemanes del Volga, que eran llevados a zonas de desarrollo industrial de prepo, obligados. Porque se requería esto, ¿no? En el proyecto comunista, el desarrollo industrial frente a las otras potencias era necesario, pero la gente que estaba en sus parcelas y sus aldeas quería abandonarlas. Entonces, bueno, fueron obligados. Tal así que quedaban miles de familias enteras sin el padre de familia. Con chicos teniendo que, y las mujeres teniendo que asumir ciertos roles y tareas. Y también una reconfiguración de las aldeas, porque como dije, las aldeas habían tenido un sentido de seguridad. Entonces se ubicaban las viviendas de un modo donde protegían el pozo de agua, los graneros y demás, y todo eso fue desmantelado en el esquema soviético, porque era otro el plan, el proyecto. Entonces, en esos años, más allá de la República Soviética de los Alemanes del Volga, entre la década del 20 y la década del 30, se sucedieron hambrunas y deportaciones a Siberia y a otros lugares en la industrialización, sobre todo de los hombres, pero también de mujeres. Se separaban las familias, se desmembraban, porque además había un ataque contra la estructura familiar por ser de una matriz burguesa, desde la crítica comunista, en donde
cada uno eran hombres y mujeres libres, revolucionarios, y bueno, sin simplificar el argumento, pero sí había una intención de que la familia era un reto de principios burgueses que había que desmantelar para una sociedad justa, socialista, etc. En nombre de esos planes se deportaban personas. Se desestructuraban ambientes geográficos y familiares. Y esto duró, y lo peor tampoco fue esto, porque cuando antes de la Segunda Guerra, ya en la década del 40, Alemania invade Rusia, Stalin declara a los alemanes del Volga traidores patria. Suprimen la República Soviética de los alemanes del Volga y deportan ahí estamos hablando de más de 350.000 personas, las deportan a distintos lugares, se le dice Siberia, pero a distintos lugares del oriente soviético, del oriente ruso, a lugares inhóspitos, sí, con el control de las tierras, porque recordemos que siempre que había deportaciones se quedaban con los bienes y con las tierras de estas poblaciones, que durante, lo dijimos, durante decenas y decenas de años habían yugado en un territorio inhóspito para reconstruir lugares productivos, sus pinos, sus casas, y de un día para otro eran expropiadas de todos sus bienes y sus tierras. Y ahí se fue Diego, se lo llevaron. Pero me parece, igual vamos a ir ya cerrando este encuentro, me parece muy importante esto último que le está trayendo. Pocos saben que la historia de los alemanes del Volga, los que quedaron en Rusia, que después no pudieron escapar, esto que decía Diego, ya no pudieron irse porque se cerraron las fronteras, terminan muriendo en campos de concentración. Son los primeros campos de concentración que aparecen en Europa, que después en Alemania se replica ese modelo, ¿no? Y hay varios campos de concentración que están descritos en Rusia, donde fueron deportados los alemanes del Volga que quedaron, ¿no? Diego hablaba de 350.000 personas, ¿no? Esto es un genocidio no reconocido, ¿no? Por esto la charla de hoy tenía este nombre, es un genocidio no reconocido. Y también me parece importante observar esta estructura, yo lo diría así, es una estructura social esquizofrenizante, donde ellos quedan siendo alemanes en Rusia en medio de una guerra entre sus dos patrias, ¿no? Entre Alemania que venía avanzando sobre Rusia y Rusia que los declara traidores a la patria. Entonces, esto es realmente la estructura de la psicosis, ¿no? Es no poder elegir entre ninguno de los dos y quedarse sin ninguno de los dos, ¿no? Ir realmente hacia la muerte, hacia la locura. Bueno, súper interesante todo esto que estamos compartiendo, da para otra charla, por lo menos otra más. Pero quizás, digo, en honor al tiempo que habíamos conversado, quizás recordarles a todos que pueden sumarse a la investigación que estamos haciendo con Diego y con un grupo de muchas personas que se interesaron en esto, a quienes agradezco muchísimo. También toda la colaboración y, bueno, y el espacio de respeto, de indagación que se está dando, que creo que es muy valioso, más allá de los contenidos que desde ya son muy importantes también, pero sobre todo el deseo de poder trabajar con estos temas que parecen del pasado, pero que no lo son, que están llenos de sorpresas. Yo cada vez que nosotros hablamos de esto, aprendo algo más cuando te escucho, relaciono más cuestiones, ¿no? Tantas, pensaba en estas secuelas en las familias donde quedan sin el padre, ¿no? ¿Cuántas familias así después llegan a la consulta? Porque hay temas en la pareja, hay temas con los hijos varones, hay temas para encontrar una pareja, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Será posible también asociar hasta dónde
estas secuelas del presente que aparecen como síntomas, no traen también estos viejos conflictos, ¿no? Como en una familia, si ocurre una tragedia así, que es imposible de elaborar en ese presente, por la dimensión del dolor, de lo no dicho, de lo innombrable, decimos, ¿no? Eh, claro, esto circula en el sistema como lo pendiente, es lo conocido también. Una familia sin un lugar sano para el padre, ¿no? Es porque no estuvo, porque se fue, porque se lo llevaron, porque nunca volvió, o porque cuando volvió estaba absolutamente traumatizado o enfermo. Entonces, esto es parte de las secuelas de nuestra vida actual. Así que invitarlos a todos a sumarse a nuestra investigación, que consta de una entrevista web que tienen que completar, es un formulario que tienen que completar, es anónimo, y tanto para los descendientes de alemanes del Volga, los descendientes del pueblo armenio y de pueblos originarios. Sería muy valioso para nosotros la colaboración de todos, o también si conocen personas que tienen este origen, que le hagan llegar nuestro correo, que es formación TSIC, trauma sistémico y colectivo, @gmail.com. Pueden entrar a la página web también, ahí están nuestros datos y bueno, les pasamos entonces el link para la entrevista. Bueno, Diego, agradecerte mucho tu disponibilidad, tu tiempo, tu generosidad infinita en compartir con nosotros tu conocimiento, y todas estas asociaciones son muy valiosas, así que infinitas gracias, como siempre. Y nos vemos en noviembre, donde vamos a hablar sobre el pueblo armenio. Bien, buenísimo. Sí, lamento tanta desconexión con internet, pero es un día muy particular ahí de sudestada y demás. Sí. No te preocupes, Pero, porque bueno, cuando espero se habla, sí, cuando se habla de esto sucede también, además de la sudestada. Pero fue muy claro y lo importante se pudo decir, y está abierto también el tema. Me parece que acá lo más valioso en estas cuestiones que estuvieron tan tapadas durante décadas es que se abran, ¿no? Y que después cada uno pueda ir a buscar, a escuchar, a preguntar. Y bueno, quizás en otro momento armamos otro espacio para seguir hablando si surge la necesidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos por estar ahí.